Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una vez más quiero saludarte y esperando que este video pueda ser útil para tu vida, así como lo es para mi vida. El hecho de estudiar el libro Cristo en su santuario, el hecho de estudiar la Biblia y que podamos sacar todo el beneficio posible de ella. Y quiero invitarte a que busques el libro si lo tenés en tu casa, que busques también la Biblia y continuamos con el video. Cristo en su santuario. Bueno, es momento de ponernos en manos de Dios, de pedir a Dios que sea Él quien nos dirija en el estudio que vamos a realizar. Querido Señor, queremos agradecerte porque podemos estudiar tu palabra y queremos hacerlo bajo tu dirección, bajo tu Espíritu Santo, que podamos sacar beneficio, que al estudiarlo sea útil para nuestras vidas también y que podamos tomar conciencia de lo importante que es lo que dedicamos a ti y ponernos en tus manos para que tú puedas obrar en nuestras vidas también. Y al ver ahora este tema, que pueda ser enriquecedor para nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy vamos a ver casi que una continuación natural del tema de ayer. Ayer veíamos que Dios le dio la orden a Moisés de que construyera un santuario, copia del santuario celestial, y las características más o menos que tenía el santuario. Hoy vamos a ver un poquito acerca de el sacerdocio, del sacerdote, del sumo sacerdote y de los sacerdotes en general. Porque ellos tenían una ropa especial dedicada a usarla solamente allí en el templo. Y vamos a buscar en la Biblia, en el libro de Éxodo, capítulo 28, los primeros versículos dicen: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harás son estas, y ahí empieza a describir qué características iban a tener esa vestidura, esa ropa que Aarón y los sacerdotes tenían que elegir. Antes de pasar a ver la vestidura propiamente dicha, tal vez convenga recordar un poquito que Dios había pedido, dedicado, consagrado especialmente a la tribu de Leví. ¿Por qué? Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, había, o la 10ª y última plaga de Egipto, había matado a los primogénitos de todo aquel que no pintaba el dintel y los marcos de la puerta de su hogar. Entonces, los primogénitos del pueblo de Israel se salvaron porque en la mayoría de los casos ellos se tomaron el trabajito de aceptar lo que Dios había dicho, de poner en práctica el consejo que Dios había establecido y pintaron los dinteles y los marcos de las puertas. Entonces, tiempo después Dios le dijo: bueno, vamos a hacer una especie de cambio. Los levitas va a ser la tribu que va a ocupar el lugar de esos primogénitos que eran consagrados a Dios. Y a partir de allí los levitas pasaron a ser los responsables de todo lo que tenía que ver con el santuario en general, y tal vez eran lo más parecido a los pastores y los ancianos de la actualidad. Pero Dios consagró y pidió de forma especial a Aarón y a su familia para que, más allá de ser levitas, fueran los sacerdotes. Tal vez el sacerdocio de la antigüedad no se compara con nada en la actualidad, pero tiene su aplicación en Cristo. Entonces hoy vamos a ver algo acerca de la vestimenta y la dedicación especial que tenían los sacerdotes. Dice el libro Cristo en su santuario, página 34, en virtud de las instrucciones divinas se apartó a la tribu de Leví para el servicio del santuario. En tiempos anteriores cada hombre era sacerdote de su propia casa. En los días de Abraham, por derecho de nacimiento, el sacerdocio recaía en el hijo mayor.
Ahora, en vez del primogénito de todo Israel, el Señor aceptó la tribu de Leví para la obra del santuario, haciendo referencia a lo que veíamos recién. Y tal vez la única salvedad es que entendemos de que el sacerdocio hoy lo podemos hacer todos, así como lo hacía el hijo mayor o lo hacía el padre del hogar. Todos tenemos acceso a el encuentro con Dios directamente, todos tenemos acceso a la presencia de Dios a través de Jesucristo como nuestro mediador. Pero la figura de sacerdote como tal, como decía hace un ratito, no tenemos un equivalente en la actualidad. Sigue diciendo, no obstante, el sacerdocio se restringió a la familia de Aarón, como leíamos recién también en la Biblia. Se designó para los sacerdotes un traje especial acorde a su oficio. Tenían una ropa particular que la usaban solamente dentro del santuario. Y allí cita Éxodo 28:2 que leímos un ratito, harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Fue la instrucción divina dada a Moisés. El hábito del sacerdote común era de lino blanco tejido de una sola pieza. Se extendía casi hasta los pies y estaba ceñido en la cintura por una faja de lino blanco bordada de azul, púrpura y rojo. Un turbante de lino o mitra completaba su vestidura exterior. Ante la zarza ardiente se le ordenó a Moisés que se quitase las sandalias, porque la tierra en que estaba era santa. Tampoco los sacerdotes debían entrar en el santuario con el calzado puesto. Las partículas de polvo pegadas en él habrían profanado el santo lugar. Debían dejar los zapatos en el atrio antes de entrar en el santuario. Y también tenían que lavarse tanto las manos como los pies antes de servir en el tabernáculo y en el altar del holocausto. De esta forma se enseñaba constantemente que los que quisieran acercarse a la presencia de Dios debían apartarse de toda impureza. Y no quiere decir que tenemos que ser impecables también en la actualidad cuando nos acercamos a Dios, pero sí que tenemos que hacerlo con un espíritu de humildad, de sumisión, de el deseo de dejar de lado todas aquellas cosas que pueden apartar mi vida de Él. ¿Y qué es lo que aparta mi vida de la de Dios? Como pasó en el jardín del Edén, lo que nos aparta de Dios es el pecado. Entonces, una recomendación en base a lo que leemos acá es no tomar las cosas de Dios a la ligera, sino prepararnos cada día para encontrarnos con Él. Comenzar nuestro día con Él, transitar nuestro día con Él, encontrarnos a la noche también con Él y esperamos que estos videitos sean un momento en el cual nos podamos encontrar con Él. Pero no sirve de nada si buscamos a Dios sin el deseo de que Dios actúe en nuestras vidas. Y si queremos que Dios actúe en nuestras vidas, tenemos una limpieza que hacer también en nuestro diario vivir. Sigue diciendo, y ahora presenta las vestiduras del sumo sacerdote. Las vestiduras del sumo sacerdote eran de material costoso y bellísima confección, como convenía a la elevada jerarquía. Además del traje de lino del sacerdote común, llevaba una túnica azul, también tejida de una sola pieza. El borde del manto estaba ornamentado con campanas de oro y granadas de color azul, púrpura y escarlata. Sobre esto llevaba el efod, prenda más corta de oro, azul, púrpura, escarlata y blanco, rodeada por una faja de los mismos colores, hermosamente elaborada. El efod no tenía mangas y en sus hombreras, bordadas con oro, tenía engarzadas 2 piedras de ónice que llevaban los nombres de las 12 tribus de Israel. Entonces el sumo sacerdote tenía una vestimenta del todo especial, y esta vestimenta también tenía una razón que tal vez no la vamos a ver en la actualidad, lo vamos a ver un poquito más adelante con el correr de los videos. Sobre el efod estaba el racional o pectoral, la más sagrada de las vestiduras sacerdotales. Era de la misma tela que el efod. De forma cuadrada medía un palmo, que si lo pasamos a centímetros serían unos 22 centímetros y medio, y colgaba de los hombros mediante un cordón azul prendido en argollas de oro. El ribete estaba formado por una variedad de piedras preciosas, las mismas que formaban los 12 fundamentos de la ciudad de Dios. Dentro del ribete había 12 piedras engarzadas en oro, arregladas en hileras de A4, que como la de los hombros tenía grabados los nombres de las tribus. Las instrucciones del Señor fueron, según Éxodo 28:29, y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre el corazón,
cuando entra en el santuario para memorial delante del Señor continuamente. Así también Cristo, el gran sumo sacerdote, al ofrecer su sangre ante el Padre en favor de los pecadores, lleva sobre el corazón el nombre de toda alma arrepentida y creyente. Entonces vemos acá que el sumo sacerdote tenía una ropa del todo especial. El efod tal vez era lo más distinguido con esas 12 piedras, pero además tenía 2 piedras más especiales todavía sobre sus hombros. A la derecha y a la izquierda del racional había 2 piedras grandes y de mucho brillo. Se llamaban Urim y Tumim. Mediante ellas se revelaba la voluntad de Dios al sumo sacerdote. Cuando se llevaba asuntos ante el Señor para que Él los decidiera, si un nimbo iluminaba la piedra de la derecha era señal de aprobación y consentimientos divinos, mientras que si una nube oscurecía la piedra de la izquierda, era evidencia de negación o desaprobación. La mitra del sumo sacerdote consistía en un turbante de lino blanco, que tenía una plaquita de oro sostenida por una cinta azul con la inscripción Santidad a Jehová. Toda la vestimenta, toda la ropa, todo lo que llevaba también el sumo sacerdote tenía que ser algo que impresionara al pueblo y que lo llevara a darse cuenta de la importancia de Dios. De que relacionarnos con Dios no es un pasatiempo. Como decía el pastor Iriarte el sábado, y si alguien todavía no vio ese tema, hay que verlo, no se lo pueden perder. Él decía que a veces queremos $3 de Dios y queremos comprar un pedacito de Dios pero sin comprometernos con Dios. Todo este sistema del santuario llevaba a demostrar de que realmente Dios no es un juguete, de que no lo usamos a Dios para nuestro antojo, sino que al contrario tenemos que ponernos nosotros en manos de Dios. Y la ropa del sumo sacerdote y de los sacerdotes en general llevaban a pensar de que realmente lo que Dios tenía era muy, muy, muy valioso. Y que lo mejor, una vez más, era para entregárselo a Dios. Así que quiera Dios que nos ayude a poder entregarle lo mejor siempre a nuestro Dios. A poder también darle lo más especial de nuestra vida en todos los aspectos. Y a prepararnos en cada momento para el encuentro con Él. A no tomarlo a la ligera, sino que sea lo más importante para nuestras vidas. Que Dios nos bendiga y que podamos hacer de Dios lo mejor, lo más importante para cada momento de nuestro diario vivir.